Pois aquí na biblioteca Nós é onde nos espera a exposición da Escola de Artes e Oficios da Deputación. De paso que dades un garbeo por esta fermosísima zona, vides e visitades os nosos queridos artistas. A los alumnos, vuestro compromiso con la escuela, que es evidente primero en vuestra asistencia diaria y después en los trabajos que hoy vemos aquí expuestos, que sepáis que para principios del año que viene tenemos prevista una en el Centro Cultural, que ya está reservada por don Finamor, que no se le escapa nada, y en enero tiene que estar ahí. Bueno, pues en enero. También darle las gracias a los profesores. La escuela funciona como funciona y funciona bien, gracias a ellos que se implican y que yo creo que tenemos hoy un evento de profesores estupendo y estamos muy contentos y muy orgullosos. Lo hablo porque ya lo sabéis todo, es el que organiza y bien todo lo que vosotros hacéis aquí. Mañana sé que tenéis una excursión muy interesante a Portugal, espero que lo paséis muy bien. Tenéis además dos exposiciones que vais a ver allí muy importantes y muy interesantes, si no recuerdo mal, que creo que era una de Calder y otra de Miró. Bueno, son cosas muy diferentes a lo que se ve habitualmente aquí. Por favor, disfrutarlo. Y nada más, solo voy a pasarle la palabra. Tenemos a Rosa, que es nuestra anfitriona, y sin su colaboración, que es incondicional siempre, no hay más que mandarle un correo electrónico, pero para que diga que sí. Gracias, Rosa, ya lo sabes. Y nos acompaña además el vicepresidente segundo de la Diputación y el responsable de Cultura, que es César Fernández, también que es alcalde de Ribadavia. Y es bueno decirlo porque allí hay buen vino y podemos ir a ver y tirarle un poco de la chaqueta. Y la directora general de Educación de la Xunta de Galicia. Creo que la presencia de estas autoridades es significativo del interés que genera la escuela. No es habitual, por ejemplo, tener a una directora general aquí con nosotros y eso, bueno, por lo menos los que estamos un poco vinculados a la escuela, a mí personalmente me llena de orgullo. Iba a decir de orgullo y satisfacción. Boas tardes, benvidos e benvidas, xa sabedes, dígolo xa por terceira vez, que esta é a vosa casa, a casa de toda a xente de Ourense. Estou encantada de que podamos disfrutar aquí dos traballos que fixestes durante todo este curso, que, bueno, dovos a noraboa. E a noraboa tamén aos vosos profes, as profesoras e profesores que están con vos. Temos paridade, biche, que temos paridade. Sí, está moi ben pensado todo. Neste caso, esta actividade, a súa calidade, depende fundamentalmente da calidade dos seus docentes, porque son eles que nos tiran e que nos estimulan a estes artistas, ao final, porque todos os que, de alguma maneira, se achegan a este tipo de actividades, teñen un poquinho de artista, non? Impresións, para convivir de alguna maneira e convivir facendo gala precisamente dese enorme talento que todos tedes e que demostrades na vosa obra. Por lo tanto, eu quero darlle os parabéns aos profesores polo traballo que fan, como dicía Paco, o éxito de todo isto, pois ao final é precisamente os profesores, e eu creo que hai que dar un aplauso novamente a eles. Mariano. Hola, dime. Son Mariano, profe de talla en madeira da Escola de Artes e Oficios e, bueno, estamos na exposición de traballos de fin de curso da escola e, bueno, decir un pouco que, bueno, hai diferentes disciplinas, dibuixo, pintura, alfarería, modelado, talla en madeira. Eu son responsable de talla en madeira e nada, podes contemplar aquí todas as obras que temos, diferentes... Convidamos a xente a que veña, verdade? Sí, E des estar hasta cando, Mariano? Espera que me pilles. Bueno, máis ou menos. Hasta o 19 de xullo. Hasta o 19 de xullo. Así que, xuño, temos tempo. Ese reloxo que está aí colgado, entón, tamén é do teu taller? Un reloxo de madeira que fixeron a tamaño ampliación grandísima. E nada, é un pouco así para
bueno, era para sacar de contexto o reloxo, que non fora un reloxo de parede, senón de pulseira, pero levado o reloxo de parede. Moi ben. Nada, temos traballos moi interesantes, desde relevos hasta esculturas, algún máis funcional, outro máis decorativo, pero bueno, é do que se trata, de que cada un faga un pouco os intereses que eles teñan, pois sacalos para fora e poder traballar aquí. Nos estamos para axudar, simplemente. Ben. E nada, o que sí que podíamos decir é que pois, na escola que estamos un pouco apretadiños, necesitamos un pouco de espazo, porque a xente sí que hai demanda, hai moita demanda, entón, pois, non cabemos, temos que facer grupos, ás veces os grupos tampouco funcionan moi ben, entón, bueno, o espacio era importante que se ampliara un pouco, sí. verdade? Bueno, pois aí queda a petición tamén ben. feita, vale? Moitísimas grazas e parabéns. Grazas. Hola, Masa. Hola, Masa, nora boa. Moitas grazas. Bueno, contanos un poquinho, decías que estaban aquí todas as disciplinas. Pois disciplinas de que miramos de dereita, Sí. ese de cerámica e orería. Sí. El de medio, ese de moderado. Sí. El fondo de madeira, Sí. todas en madeira. O seguinte, la Sí. menina Sí. tamén de moderado. Ajá. Ese en la frente, máis ben como orería, ese de disciplina de cerámica e orería. Moi ben. Vamos abaixo, el fondo, unha peza moi impactante, grande, ese de moderado. E seguinte, a dereita, é de tallas en madeira. Qué bonito. Sí, Moi africana, non? Sí, moi africana. Esa era que fixo unha serie africana. Qué bonito. Sí, unha de eras. Seguinte, ese de moderado, e aquí xa ves como tipo vidriado, un toque de obxecto e outro de olería. Olería. Bueno, a verdade é que facedes maravillas. Bueno, todos os artistas son impresionantes, Masa? Aquí vemos a menina de diante, Sí. e ali temos pintura, verdade? De buxo. Pintura e Sí. dibuixo. Bueno, están encantados con vos os alumnos, Masa. Sí, sí, son encantadores, estamos moi contentos, pois moi traballadores tamén. Sempre busca un toque diferente, entón hai xente que como principiante como simplemente copia, pero Sí. outra xa leva tempo e busca unha maneira, unha forma, un color que sexa, unha cor que sexa, e busca algo toque diferente, personalizado. Personalizada. Bueno, este é do National Geographic? Ou fainos alusión Sí, aquela... sí, eso seguro que de unha hormona que se de principiante. Fíjate, pois pa sí. principiante está, pero que moi ben, Sí, non? está moi ben, moi ben. Porque era además unha imaxe que a todos nos recorda, verdade? Impactante. Sí, Madre por mía. exemplo, esa señora, seguro que de familia pode ser unha foto, pero moi ben trabajo. Moi lograda, Moi sí, ben trabajo. señor. Este canciño. Ese seguro que departamento de buxo. Sí, sempre traballa como de pode chegar até acuarela, pero ese caso de pastel, aquí veis como acuarela, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, E aquel diferentes retrato que xa me falou materiais. tamén a súa autora del. Bueno, que nada, que lle dades a todo. Pintura de óleo. E ya este óleo, bueno, este Sí. faro, preciosísimo, claro. Entre Dúas rías, entre dúas rías. Bueno, e aquí tamén tedes outra. Aquí xa ocupamos bastante cerámica e olería e que vemos a como inspiración de mar, de olería, e aquí ten unha imaginación moi fantástica, pero técnica mesma, pero chamando ao fondo sen esmalte, como unha cocción, chamase terra. Siguiente, mar, como un toque lindo. Ajá, dos elementos, ¿no? Sí, y siguiente, como aire. Qué bonito, ¿no? Vento. qué bonito. Y siguiente, aquí es una hormona que siempre busca una técnica diferente, siempre buscando y que acaba de llegar como un desastre. É como desastre, pero non é, é super artístico, verdade? Artístico, sí, Claro con que un toque sí. de como letras de Björk, y está muy bien. Y el fondo, el foco de cambiando a luz, ese de tallas en madeira. Este é madeira. Ese era el último que E ese que é o de madeira? Este de das... madeira, Pe- tallas en madeira. É artístico ou Sí, serve para artístico. algo? É artístico puro, non? Sí. Con ese símbolo? Sí, símbolo pode ser a súa inicial.
A súa iniciativa. Tamén pode ser. Vale, pode ser, sí. Este último é que quero destacar para todos os anos agas tallas en madeira miña disciplina Sí, de olería Sí. sempre levan un modelo, Ajá. unha modelo. Y entonces como traballa con los modelos y primero miran como volúmenes y al final llegar a procurar más. moi ben. Bueno, que estupendo, ademais explicado nese galego teu que Moitísimas vindo grazas. desa voz xaponesa que nos encanta máis. Anoraboa, de verdade, moitas Moitísimas grazas. Bueno, Isabel, preciosísima casa, É original. Es original, moi original. Bueno, levouche moito tempo? 15 días o 20. 15 días ou así. Bueno, que tal? Contentos no de artes e oficios? Es un ambiente que se lo aconsejo a todo el mundo. Somos amigos todos. Qué maravilla. Así que tiene fuego el hogar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay Le que... pusiste... Aún la traje hoy en la mañana, la luz y las palomitas, que nos quitaron una fiesta, en una comunión que estuve. Qué bonita. Muchas gracias. O can durmiendo, Luz. Sí. ¿Qué tal? ¿De qué esta festa? De barro, de barro, de manual. A mí me gusta hacer barro y todo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó? Un mes. ¿Un mes? Ah, pues entonces... Menos. Menos. ¿Está cocido o es el barro sin cocer? Está cocido. Está cocido. Está pintada con éxito blanco y después se cuece. ¿Es algún perro tuyo o te recuerda? No. Un modelo que Es tuvimos. un modelo. Bueno, pues enhorabuena Gracias. por este perrito tan bonito, Luz. Gracias. A ti. Asunción, acabas de pintar a tu nieto, ¿eh? Encantada. Bueno, A ver, ¿te llevó mucho tiempo esta criatura? pues me llevaría 3 meses. Caray, Sí, pero bueno, no voy todos los días, ¿eh? fíjate. Voy a lo mejor 3 días a la semana, otras veces voy 2 y otras veces... Bueno, pero claro, es que un Sí, retrato sí. lleva Sí, su lleva, tiempo. ¿verdad? ¿Eres de otros cursos? ¿Empezaste este? ¿Cómo lo pues llevas? llevo 3 años. 3 años aquí. ¿Contenta? Contentísima. ¿Quién te da clase? María. María. Fantástico. ¿Qué te dice el nieto? ¿Se vio ya? ¿Se ha Pues, visto ya? Sí, se vio, pero en el teléfono, aquí no. ¿Qué te dijo? Tengo que traerlo. Bueno, que sí, que muy bien, que le gusta. Y ahora tengo ahí la nietecita conmigo, que quería ella porque le he pintado. Ven esa niña, ven. Cariño. Y ahí sales con tu hermanito, ¿no? No, es el primo. Ah, Es el primo. es un primo. Es un Vale, primo. vale. Que ya también la tengo. Dile a la pintada. abuela que la próxima vez te pinte a ti, que eres muy guapa. Muchas gracias, cariños. Bueno, Gracias. A ti. Jesús, con este dechado tuyo, ¿no? Sí, ¿Estás contento sí, con la obra que has traído? Sí. la verdad que sí. Cuéntanos. Nada, es una obra en escultura hecha en terracota y nada, me gusta, llevo 2 años en la escuela y bueno, me gusta mucho hacer figuras de anatomía. Ajá. Y bueno, esto es lo que he hecho últimamente para la exposición. ¿Es barro? Barro, sí. Es barro. Terracota es barro cocido. Está cocido, ¿verdad? Es con barro cocido, sí. ¿A cuánta temperatura va esto? Sobre 900.000 grados, creo que cuecen a esa temperatura. Bien, ahora ya no estalla, ¿verdad? Ya hay maestría. No, ahora ya está endurecida. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Ah, sí. Profesora de modelado, ¿contenta? Sí. Bueno, ¿qué tal cos alumnos? Contame algo. Pois moi ben, moi Que algunos ben. andan por aquí pertiño, Sí, ¿eh? sí. ¿Qué tal se portan estas Moi ben. chicas? En modelado temos moito nivel, a verdade é que Sí. son moi creativos, traballan moito, diferentes técnicas, cada un o seu estilo. E nada, eu disfruto aí cos alumnos, veñen moito a clase, son moi aplicados. Sí, non? Sí. E Bueno, o que destacaban un pouco que é unha labor artística, pero tamén social, verdade? é social, sí, hai moi bo rollo.
Aparte que a veces estamos moi apretados, porque a veces somos moitos nunha clase pequena e iso levase ben porque hai bo rollo, que senón, Pois sí. ao final chocamos uns con outros. Moi ben, moi ben. Bueno, parabéns por esta preciosa exposición que vos están dicindo, gusta moito, non? Eu creo que sí, é que é unha exposición moi bonita de ver, porque como é moi variada, diferentes técnicas, moitos estilos, entón é bonita de ver. E enchemos aquí todo. Sí, totalmente, hai aquí overbooking, eh? Sí. Por moitísimas gracias, Iris. Nada, a ti. Grazas. Nada. Hola, Inma. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame algo de tu Jesús. Pues que te voy a contar que este es mi tercer busto y cada vez que hacía un hombre me decía que se parecía a Jesús. Ajá. Total, digo, pues lo vamos a dejarlo así, como Jesús. Y tiene la técnica, mira, le he puesto como si fuera el gueo, tiene el pañuelo de saco, lo que es el vestido de lino. Ajá. Y nada, lo iba haciendo tal cual me iba saliendo. Fíjate. No me he copiado de nada, sino lo que iba sintiendo, así. Es lo que tú dices, es tu Jesús. Es mi Jesús. Es tu No me he Jesús. copiado de nadie ni... Y tiene destinatario ya, me has dicho, Sí. ¿no? A ver, yo soy de Sevilla, ¿no? Entonces allí, claro, la Semana Santa, Sí, las imágenes y demás, pues lo que se lleva allí, ¿no? sí, Y se lo voy a regalar a mi madre. maravilloso. Porque como han salido todos los hombres Jesús, mi madre me dijo, déjalo como Jesús. Y ahí lo voy a dejar. Pues enhorabuena por tu Jesús y por tu Gracias, arte. gracias. Muchísimas Muchas gracias, Inma. El hebreo, el pañuelo hebreo Lleva de saco, me decías. saco y lo que es el encaje de lino. Sí. Si fuera lino. Así se ve mejor, ahí se nos ve mejor. Félix, contame, estas son as túas obras, sí? Sí, son estas, sí. Dime, son de? Son de madeira de buxo, que Ajá. é unha madeira moi especial para isto, é unha madeira moi densa, Sí. é moi dura, pero é moi boa para facer este tipo de pezas, Bueno, porque podes facer moi ben os detalles, sabes, en outro tipo de madeiras non se pode, porque romperían, Ajá. o castaño, por exemplo, non se presta para iso. a verdade é que tes mestría, eh? Sí, a ver, gústame moito facer este tipo de pezas así pequeniñas. Teño unha colección enorme de, por exemplo, de búhos e tal, teño un montón deles. Que bonito. Sí, sí. Bueno, así que o individuo de seguridade cargado de artisteo, eh? Parabéns. Fago que podo. Gracias. No, faz moito. Moitas grazas, Gracias. Félix. David, contame un pouquiño de ti. Nada, estaba dicindo que estou aquí viñen a aprender un pouquiño porque precisamente o tema do modelado non Sí. é unha cousa que tiña moi controlada, ainda que levo dibuixando toda a vida e facendo cousiñas moi menudas. Sí. Pero bueno, aquí levo aprendido bastante. Este é o primeiro ano que estou aquí. Pasa que, bueno, novato non son Non es, exactamente, claro. pero bueno, sí que aprendín cousas aquí que non sabía e sigo aprendendo, porque a profe é moi boa. Iris é un encanto e os compañeros tamén aprendes a veces moito máis dos compañeros Sí? que do profesor. Sí que é verdade, todos nos profesor genial. alimentamos. Pero sí, sobre todo hai compañeros fantásticos. fan cosas Bueno, disme preciosas. que estes son trasnos, non? Sí, son un par de trasnos, así no meu estilo de caras alargadiñas. Ajá. E o acabado? É terracota e un acabado é cera de piso, unha cera ese satinado. E que o mellor non está no mellor sitio porque colle moito brillo da calle, ahora fai sol. Sí, pero Porque si se colle- nota esa lisa, Sí, verdade? ten un Como se toque de- traballara esa madeira ou... Perde un pouco casi o concepto de barro así tan seco cocido, Sí. que tamén está moi ben para determinadas cousas, Sí. pero bueno, gusta eso, sí. Moi ben, moitísimas grazas. Gracias a ti. Un saludo para ti e a xente do redor. Moi ben, Xente do mellor, non? Xente do mellor, mira ti, en casa. Bueno, pois esta é a fermosísima exposición que nos espera a todos aquí na Biblioteca Nós e que pasades, de paso que dades un garbeíño por o auditorio que se está de maravilla con este tempo, pois vides ver esta exposición fabulosa. Aquí vos esperamos. Aquí vos esperamos.